¿Cómo están ustedes? ¿Están contentos? Quiero que saludes al de la derecha y al de la izquierda y le digas, qué bien te ves. Dile, te ves flaco y bien parecido o parecida. Pastor Julio. Dígaselo así sea proféticamente. Pastor Julio, el mejor piropo que uno le puede decir a alguien es te ves flaco. Repítalo. El mejor piropo que tú le puedes decir a alguien es te ves flaco. ¿Escucharon eso? ¿Sí escucharon eso? Quiere decir que al de al lado le vas a decir, ¿qué hubo, flaco? O flaca. Eso. Así sea profetizado. Llamando las cosas que no son como si fuesen. Ok, sean todos bienvenidos a este panel donde estaremos tratando un tema muy importante que tiene que ver con el desarrollo de la iglesia hoy. El tema es la iglesia hoy. Si se dio cuenta la dinámica de lo que está teniendo el Espíritu Santo, cosa que quisimos que fuera planeado todo lo que venía pasando en cada conferencia, pero no fue así. Y si se dan cuenta, el Espíritu Santo ha venido trayendo una temática. ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? De lo que tiene que ver con la iglesia. Y hemos querido tomar este tema muy importante porque creemos que esta es una generación que necesita entender muchas cosas, romper muchos paradigmas para ser más efectivos para el reino. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Entonces, la iglesia de hoy está experimentando un cambio generacional y como cuerpo de Cristo todos debemos asumir una postura para que el crecimiento de esta sea saludable y tenga relevancia en su alcance y desarrollo. Hoy, como les dije, hablaremos de la iglesia hoy y cómo esta está llena y tiene el reto de alcanzar a las nuevas generaciones. Tengo una pregunta, creo que muy importante. Dice, ¿cuál es el reto que tiene la iglesia actual para alcanzar a esta nueva generación? Pastor Rafael Eliud Gómez. Bueno, yo pienso que podamos renovar nuestro pensamiento en lograr colocar el nombre de Dios en alto, y pienso que el Congreso, el LIF, es una muestra tangible de esa realidad, porque cuando pensamos en algo como lo que hemos desarrollado, lo que se ha trabajado, la inversión que se ha hecho, tanta gente que ha venido de tantas partes del mundo para escuchar de ellos lo que el Espíritu quiere hacer en este tiempo, porque es importante entender que hay algo que el Espíritu quiere que hagamos en este tiempo, y lo que el Espíritu quiere hacer normalmente es lo que Dios coloca en el corazón, y finalmente hay como una convergencia del ánimo, los pensamientos, las acciones, la palabra, la restauración. Y yo creo que la mejor manera de alcanzar la generación venidera es lograr ir al ritmo con lo que el mundo está presentando. Nosotros no podemos presentar algo menos de lo que el mundo presenta en cuanto a lo que tiene que ver con llamar la atención, captar la atención de aquellas personas que definitivamente pueden dejarse llevar por ciertas cosas que ven. Y el Señor nos ha desafiado, y pienso que es una responsabilidad maravillosa, porque esta responsabilidad Dios nos la da y nos ha dado la capacidad de lograr hacer cosas como estas, que pocos pueden hacerlas. Y qué privilegio y qué bendición que ustedes sean parte de lo que Dios quiere hacer en este tiempo, porque yo creo que lo que ocurre en un escenario como este debe reflejarse en los corazones, y los corazones deben reflejarse en la vida de otras personas. De esa manera estaremos garantizando que la siguiente generación, escuchando a cada una de estas almas, y cada uno de nosotros pueda lograr entender que hay algo próximo por hacer por el Espíritu Santo, y eso nos mantenga en una constante y permanente búsqueda de la presencia del Señor, definitivamente. Muy bien. Quiere decir, escuche bien, quiere decir que nosotros, el cuerpo de Cristo, no podemos regalarle espacios a situaciones diferentes a las que podemos hacer como iglesia, porque como iglesia podemos tomar los espacios, ¿verdad? Y a través de esos espacios poder llegar a cualquier alma. Pastor Rolando Rivero, conociendo que eres un hombre de medios de comunicación, conociendo además que eres un hombre
se nota mucho que amas la visión, que interiorizas la visión. Te voy a hacer una siguiente pregunta, que dice: ¿cree usted cuál ha sido el avance de la visión de la iglesia como cuerpo de Cristo? ¿Cuál ha sido el avance a través de la visión que podemos establecer como un modelo de crecimiento? Bueno, definitivamente hacer el evangelio realidad, porque pienso que cuando se recibe un evangelio, y voy a usar de pronto una palabra que quiero que la bien entiendan, viciado, cuadriculado, de prohibición, donde se te señala, donde tal vez se ponen muchos obstáculos, de pronto no podemos alcanzar que esto se pueda vivir de la manera como Jesucristo quiere. Creo que cada uno de nosotros es responsable de mostrar un evangelio y no una religión. Correcto. De mostrar a un Cristo más que mostrar de pronto un modelo eclesiástico o de iglesia. Porque si bien la iglesia de Cristo somos cada uno, pienso que ayer Marcos lo dijo, Marcos Witt, qué interesante es poder ser luz, y cada uno de nosotros definitivamente lo puede hacer. Creo que eso es lo más importante, vivirlo, vivir ese evangelio real. Muy bien. Creo también particularmente que en la medida que cada uno de nosotros entienda, si nosotros estamos en la iglesia y le vamos a poner cargas imposibles a la gente, la gente no tendrá la oportunidad, o no le daremos espacio al Espíritu Santo que haga el trabajo que ha venido a hacer. Y la palabra dice que el Espíritu Santo vino a traer, a convencer de justicia y de pecado. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Ok. Una siguiente pregunta en este panel del tema La Iglesia Hoy. ¿Cuál, Pastor José Ángel Castilla, que eres un hombre conocido también por el tema de restauración, el tema mucho de poder levantar a los miembros, a la gente dentro del cuerpo de Cristo que ha sufrido una decepción, que ha sufrido quizás de pronto un quebranto, que ha sufrido una pérdida? ¿Cuál debe ser la posición de la iglesia hoy frente a los cambios sociales y políticos actuales? Gracias, Pastor Julio, y bendiciones para todos. Yo soy convencido, Pastor, que la iglesia tiene que ser una iglesia que crezca en sanidad. Cuando yo encubro, yo guardo, yo me callo, yo vivo un duelo interior que de una u otra manera pues se va a traducir en lo que hago cotidianamente, en mi manera de vivir, en lo que soy como padre, como esposo, aún como hijo. Entonces, la iglesia necesita espacios donde la gente necesite recibir sanidad. El peor enemigo de la sanidad es el silencio. Entonces yo creo que la iglesia debe tener espacios donde el miembro pueda ser llevado y ser restaurado. Ahora, cuando te hablo de miembro, muchas veces uno dice, necesita restauración solo el que viene por primera vez. Pero yo creo que como líderes, aún como pastores y ministros, necesitamos cotidianamente vivir en esa atmósfera de sanidad. Es decir, establecer una cultura del rendir cuentas, ¿verdad? Y con todo este proceso de articulación en el que estamos, me parece muy lindo que uno aprenda a entablar una relación muy bonita con su líder, muy bonita con su pastor, donde uno sepa de que tú vas a contar con una mano amiga, tú vas a contar con un hombro en el determinado momento en que tú necesites desahogarte. Y bueno, de una u otra manera Colombia está enfrentando también un fenómeno social muy, muy fuerte, y yo creo que la iglesia tiene que ser respuesta a los cambios que la sociedad está mostrando. Afuera hay mucho dolor. Colombia lleva más de 50 años, Julio, de guerra, etcétera. Y yo creo que la iglesia tiene que ser una respuesta como esa, más que esa curita, yo creo que ese apósito de sanidad en los corazones. Imagínate el desafío tan grande que enfrenta la gente que trabaja para la salud, cuando teniendo todo el conocimiento de la ciencia, la medicina, pero no pueden llegar con una pastilla al alma y el corazón de la gente. Así es. Y es cuando yo creo que Dios nos ha dado ese poder. Es cuando yo creo que Dios nos ha dado
definitivamente a través de la disposición del corazón, de saber que somos útiles en medio de las circunstancias que puedan presentarse, en saber que si somos sensibles, así como cuando el Señor Jesús se encontró a la mujer en del pozo y le dijo: si tú bebes de esa agua volverás a tener sed, pero si bebes del agua que yo te doy nunca más tendrás sed. Y pienso que Dios va a traer sobre nosotros una unción cada día mayor. Pero no solamente, cuando me refiero a nosotros, no me refiero a los ministros, me refiero a la iglesia. Amén. Donde Dios va a mostrarnos, así como cuando leemos un paquito de Condorito y están las letras aquí arriba, ¿no? Dios, en una nube, Dios nos va a mostrar ciertos pensamientos y ciertas áreas de la vida de la gente para que, identificando esas áreas, captar la atención. Porque mucha gente cuando hay una revelación de algo de su vida, la gente inmediatamente se quebranta, inmediatamente dispone su corazón, inmediatamente la gente entra en un espacio de confianza, porque hay algo que el Espíritu revela. Y cuando el Espíritu revela y somos capaces de atrevernos a decir eso que el Espíritu nos está revelando, entonces está todo listo y dispuesto para poder dar esa palabra de Dios que llega para sanar el alma, para sanar el corazón, para cerrar las heridas, que definitivamente en medio de la ciencia y la medicina los médicos se enfrentan con esa imposibilidad. Aún los psicólogos o psiquiatras enfrentan ciertas limitaciones. Y cuando hablo con psicólogos y psiquiatras cristianos, me doy cuenta que definitivamente ellos pueden ver la importancia que hay en lo que hoy en día el pueblo cristiano, como respuesta de salud y sanidad en el corazón y el alma de la gente, pueden llegar a ser. Así es. Cuando la iglesia, escuche bien, cuando la iglesia se enfrenta a esto, restauración versus rechazo, ¿cuál debe ser entonces la posición de la iglesia? Por supuesto que la restauración. Pastor Rafael Eliú, conociendo que fuiste un hombre misionero por más de 10 años en el campo de los Estados Unidos, conociendo que tu trabajo como pastor principal eres una pieza fundamental en lo que tiene que ver con la iglesia, hay una pregunta. Dice: ¿cuál es tu opinión referente a esta frase? La iglesia debe ser clásica en sus raíces, contemporánea en su método y vanguardista en su visión. Bueno, yo creo que hay unos valores fundamentales que nunca podemos negociar, y eso es muy importante. Hay unos principios básicos que, aunque pase el tiempo y la era contemporánea nos lleve a poder ser flexibles con ciertas áreas, hay unos valores y unos fundamentos que no son negociables. Cuando este fundamento, que se llama Cristo, que es la roca firme de nuestra salvación, ese fundamento está claro, sobre ese fundamento definitivamente podemos trabajar para lograr llevar y ver cómo, así como el apóstol Pablo predicaba, así como Juan predicaba, y con ese mismo fundamento, pero en un contexto completamente diferente al que nosotros estamos predicando hoy en día, podamos mantener la vigencia en cuanto a lo que tiene que ver con el Evangelio, sin quebrantar el Evangelio y sin quebrantar los valores fundamentales. Porque yo pienso que en la medida en la cual, y lo decías al principio, nosotros tenemos la misericordia que Dios ha tenido con nosotros, con la gente. Tenemos el perdón que hemos recibido de Dios hacia la gente. Tenemos la paciencia, toda la descriptiva del fruto del Espíritu. Si lo ponemos en práctica con la gente va a ver a Dios tal cual como Él es. Y yo creo definitivamente que acompañado de una mente abierta a crecer, a recibir, a transformarse, a actualizarse, a manejar un lenguaje que la gente pueda entender, porque muchas veces podemos escuchar ciertos mensajes con un lenguaje que, si tú no tienes un contexto de haber estudiado la palabra, casi que no lo puedes entender. Y yo creo que parte de lo contemporáneo de la palabra, manteniendo los fundamentos que Dios nos ha dado, que son bien claros y bien definidos: un Jesucristo, un Espíritu Santo, el Padre Creador. Cuando hablamos acerca de la deidad de Dios, que es la manifestación del principio de la Trinidad de Dios, yo creo que estamos logrando cada día
mantener la vigencia del Evangelio y lograr que el Evangelio sea levantado cada día a un nivel superior. Porque es que el punto es este: en la medida en que la vigencia del Evangelio se mantiene, lograremos alcanzar la generación naciente. Si nos quedamos en el Evangelio de hace 10 años atrás o 20 años atrás, estaremos con la generación de 10 o 20 años atrás. Pero el Evangelio vigente hace que la generación naciente se involucre y sea parte de lo que hoy en día podemos lograr. Y eso incluye todo, desde la indumentaria de los pantalones rotos hasta las camisetas. Míralo, ahí está, las botas del pastor Julio que me gustan mucho. Todos esos pequeños detalles que uno puede, hace muy pocos años atrás uno podría decir que estaba completamente fuera o lejos de lo que es la santidad o la unción o la autoridad, y estamos viéndolo, que son detalles que definitivamente hacen que gente se identifique y diga: para mí hay un lugar ahí, porque yo uso los mismos zapatos. Para mí hay un lugar ahí, porque yo uso también los mismos jeans que el pastor Julio usa. Para mí hay un lugar, porque hay una identificación, y yo creo que en esa identificación la vigencia del Evangelio será permanente, y eso nos ayudará definitivamente a hacerlo de una mejor manera. Muy bien, esta mañana no sé si escucharon al apóstol Rafael Gómez decir: lo que es desde el principio no se contradice. Interesante, y va muy amarrado a lo que estás compartiendo. ¿Qué creen ustedes tres, en una frase corta, que a la iglesia de hoy le falta? Pastor Rolando. ¿Hablamos del primer punto de Rafa? No, ahora, ¿qué crees tú que a la iglesia de hoy le falta como tal? Estás metido mucho en el tema de las comunicaciones, estás metido mucho en el tema de la visión. ¿Qué crees tú que a la iglesia actual, moderna, le falta para conseguir su propósito? Pienso que descubrir más el fondo que la forma. Bien. Yo daría un aplauso a eso. Pastor José Ángel. Lo resumo en misericordia, pastor, por una razón. No estamos exentos a fallar. Como miembros, como hijos de Dios, cometemos errores. Y yo creo que la iglesia siempre tiene que tener una mano lista para levantar. Tremendo. Un aplauso. Muy bien. Pastor Rafaelio Gómez. Yo creo que el amor todo lo puede. Y cuando el amor todo lo puede, las cosas son posibles. Lo que más hemos recibido del Señor es amor. Porque sin el amor no habría perdón de pecados, sin el amor no habría salvación, sin el amor no habría un lugar en el cielo. Sin el amor Él no quisiera tenernos cerca. Pero porque Él nos ama, Él nos ha proyectado su amor en todos estos detalles. Y yo creo que el amor todo lo puede. El amor todo lo puede. Y como iglesia tenemos que lograr que esa frase se convierta en algo tangible para nuestras vidas. Amén. Muy bien, gloria. Esto se está poniendo bueno. Muy bien. Pastor Rolando, en aspecto tecnológico, el aspecto tecnológico hoy toma mucha fuerza en el desarrollo de la iglesia actual. Pregunta: ¿cuál debe ser el papel de la iglesia en la enseñanza del debido uso de las nuevas tecnologías? Creo que hoy, como nunca antes en la vida, la comunicación está en la mano de todo el mundo. Hoy más que nunca la gente puede dar su punto de vista, la gente puede dar a conocer sus pensamientos, sus valores, pero creo que hace falta que le demos el uso correcto, ¿verdad? Sí. Pienso que cuando te dije conocer el fondo y no tanto la forma, creo que cuando cada uno de nosotros que tiene el poder para hoy comunicar de una manera práctica, rápida y aún masiva, si descubrimos que el fondo es el amor, la misericordia, Así es. entonces podremos usar
cada medio de una manera efectiva. Hoy la gente critica mucho, hoy la gente se dedica a usar los medios para hacer ataques, para hacer muchas cosas que realmente el amarillismo en el mundo, hablemos de lo secular, te llama, te hace rating, te hace ventas. Pero pienso que debe levantarse una juventud y que tiene el gran talento para poder comunicar. Si tiene el amor y tiene la misericordia, vamos a poder inundar esta tierra con el amor de Dios y el propósito para poder comunicar realmente lo que Dios quiere comunicar. Entonces pienso que hoy más que nunca cada uno de nosotros tiene esa tarea, no solo un pastor, un evangelista, un profeta, todos aquellos que hemos sido renovados y cambiados por Cristo. Así es. Podemos decir que la tecnología la tenemos que usar la iglesia para evangelismo, para comunicar amor, para comunicar misericordia, para levantar al caído. Y quizás de pronto, si no nos salimos de este aspecto en lo que tiene que ver con el objeto de la iglesia, no estoy hablando individualmente que quizás de pronto te gusta tal música o no, sino en el objeto de la iglesia como tal, estos principios fundamentales que son la misericordia, el amor, el perdón, si usamos las comunicaciones y la tecnología para eso, creo efectivamente que la iglesia va a acelerar su proceso en lo que tiene que ver con impactar a alguien y mostrar la luz de Cristo. ¿Están de acuerdo? Ok, muy bien. Una siguiente pregunta para ti, Rolando Riveros, otra vez. ¿Cómo se debe evangelizar hoy día? De dos maneras. Una que es explosiva, donde hay la oportunidad de 5 o 10 minutos, voy en el bus, voy en el carro, y hay una necesidad. Tiene que nacer en mí el hecho de saber que esa persona en los próximos 10 minutos puede irse con un grano de amor. Uno es el que siembra, otro es el que riega y finalmente otro es el que recoge. Pero creo que hay posibilidades por donde vayamos. El que se monta en el taxi, el que se monta en un bus, el que se monta en un avión. Y tengo testimonios de tantas cosas que a veces, sin decir que soy pastor o que somos, el establecer una pequeña relación en 10 minutos hace que Dios simplemente pueda hacer lo que tiene que hacer. Entonces pienso que explosivamente lo podemos hacer. Y número 2, pienso que definitivamente relacionalmente. Que nuestra relación con nuestros hijos nos lleve a un punto de poderlos enfocar hacia lo que es el verdadero evangelio. Y creo que con nuestras amistades, saber que tenemos un punto no solamente para compartir cosas, sino que esa relación se enfoque en que yo puedo demostrar ese amor de Dios permanentemente. Si hay algo que marcó los 3 años y medio de Jesús de ministerio, fue lo que Él pudo hacer por los demás en momentos específicos. Entonces pienso que la relación nos llevaría a evangelizar. Muy importante eso. Así es. Hay un testimonio bien hermoso. El apóstol Rafael en cierta ocasión, hace muchísimos años, creo que ya hace más de 39 años, se montó en un bus y creo que iba de Santa Marta a La Guajira, y se sentó una guayú al lado de donde él estaba, y él empezó a hablar con el Señor y él estaba inquieto, y le preguntó al Señor que quería compartirle a la guayú, pero que quizás de pronto no hablaba su mismo idioma, pero el pastor se atrevió y empezó a hacerle algunas preguntas, y notó que la guayú hablaba español, y allí el pastor tuvo los minutos que tuvo de Santa Marta a La Guajira, le compartió a esta hermana del evangelio mientras iban camino a La Guajira. Hoy en día hay una iglesia en La Paz, Guajira, porque hubo alguien que se atrevió a compartirle el evangelio en una ruta Santa Marta, Guajira, y esa obra tiene más de 20 años que está funcionando. Yo creo que el Señor se merece un aplauso bien fuerte.
Porque eso es lo que tiene que vibrar hoy en la iglesia. El anhelo de compartir tiempo y fuera de tiempo. Les cuento un testimonio. En una de estas diligencias que yo hago para poder hacer estos eventos, me citaron en la gobernación. Iba a hablar con el gobernador y de pronto me monto en el ascensor. Estaba el ascensor muy lleno, pastores, muy lleno. Y resulta que el ascensor es bien lento, bien espíritu de tortuga, bien lento. Y yo venía pero con ese fuego de que le quería predicar a cualquier persona. Me monto en el ascensor y todos estaban sofocados, criticando, y empecé yo y hice una pregunta y les dije todo. ¿Qué pasaría? Yo dije, Señor, necesito una pregunta que les llame la atención o que salgan aquí para mal o para bien, pero necesito llamar la atención porque me quedan pocos segundos. Señoras y señores, ¿qué harían ustedes si este ascensor se cae inmediatamente y caemos todos al piso? Ay, no diga eso, Señor. Y otro gritó por allá, Dios nos salve. A eso yo he venido a predicarles, al Dios que te quiere salvar. Y empiezo yo a predicarles. Todos confesaron a Jesús mientras llegábamos al último piso. Diga conmigo, oportunidades. Es el evangelio del susto, ¿eh? Evangelismo el susto. Anota eso. Muy bien, Pastor Rafael Eliud Gómez. ¿Cómo puede la iglesia empoderar a los jóvenes para que ellos asuman nuevos desafíos que tendrá la iglesia actual? ¿Cómo? Bueno, yo creo que el evangelio se ha desarrollado a través de los años. ¿Qué pasa cuando pasa el tiempo? Lo que se hace, si se trabaja y se estudia y se capacita, la gente lo hace mejor. Cuando agregamos a nuestros dones o talentos, agregamos conocimiento, esa habilidad o ese don se desarrolla. Yo creo que debemos desarrollar el don que Dios nos ha dado. Y el don que Dios nos ha dado es poder llevar las buenas nuevas de salvación. A través de los años hemos desarrollado un trabajo que se hace en la iglesia, cuando la gente va a los servicios, y otro trabajo que se hace en las casas. Los hemos llamado grupos de amistad. También hemos llamado a esos grupos de amistad células de cuidado, donde hay un escenario perfecto para que tú puedas ministerialmente desarrollarte. Hay un líder, ese líder cuenta con un líder asociado que está trabajando constantemente. Ese líder asociado y ese grupo también cuenta con unos padres espirituales. El líder se encarga de dar la palabra, desarrollar el equipo. El líder asociado apoya y asiste. Jesús dijo que fueran de 2 en 2. Los padres espirituales son aquellos que tienen la responsabilidad y desarrollan la capacidad de lograr tener cuidado por las almas que asisten al grupo. Entonces yo pienso que es muy importante que podamos entender que sí hay la manera de hacerlo y cada día mejor. Porque ustedes pueden pensar, bueno, como pastores ya ustedes saben cómo hacerlo, pero quiero decirles algo. Nosotros nos capacitamos todo el tiempo para que lo que hacemos bien podamos hacerlo mejor. Tú necesitas también hacer lo mismo. Y sabes, Dios nos ha regalado la sabiduría, el material, el conocimiento, porque estamos en una búsqueda constante de lograr ese conocimiento. Ustedes quizás nos ven operando de manera independiente, pero en muchas oportunidades nosotros trabajamos como un gran equipo. Nos reunimos constantemente, nos ponemos de acuerdo, colocamos todas las ideas juntas, sacamos conclusiones, logramos tomar decisiones. El apóstol avala esas decisiones, nos da la luz verde para tomar decisiones que vienen a generar cambios radicales para nuestras vidas. Estamos en el mejor momento. Adicional a esto, quiero que sepan que pienso que este mover, porque el Congreso no es simplemente un momento que provocamos de 3 días. Yo creo que es una experiencia y las experiencias cambian radicalmente. La experiencia cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de vivir, cambia tu manera de actuar. Y yo creo que lo que está ocurriendo, que es la sinergia entre lo que el Señor nos regala constantemente, quiero que sepan algo, nosotros nos dedicamos a esto 24 horas al día, 7 días a la semana. Pensamos permanentemente en esto, nuestra atención está concentrada en esto. Nuestro clamor al Señor, además de pedir al Señor por ustedes, por la iglesia, por el crecimiento, por el avance, es
lograr desarrollarnos a nosotros mismos para poder brindarles a ustedes lo mejor, para que ustedes tengan una palabra fresca que recibir y esa palabra ustedes puedan tomarla y también sea fresca para compartirla a otras personas. Entonces yo creo que definitivamente el poder tener esta sinergia, el saber que nosotros hacemos un trabajo, pero definitivamente nuestra capacidad es limitada, la capacidad de cada uno de ellos es ilimitada, porque nosotros tenemos un lugar de trabajo, áreas a las cuales llegamos, personas que nos rodeamos y que normalmente, o sea, la mayoría de ellas son cristianas, pero la gente que es la iglesia, el pueblo de Dios, está en lugares donde quizás no hay ningún cristiano. Ellos son la única persona cristiana en todo un entorno y que ahí definitivamente ellos deben brillar con la luz de Cristo para mostrar el evangelio tal cual como tiene que ser. Muy bien. ¿Qué tal si le damos un aplauso bien fuerte al Señor? Escuche, la iglesia hoy ha tenido, y creo que lo ha notado, ha venido teniendo unos cambios, pero la iglesia que no tiene cambios, que no se actualiza, diga conmigo, actualizarse. ¿Ustedes creen que los teléfonos celulares en su programa se actualizan, sí o no? ¿Sí o no? ¿Creen ustedes que los médicos se actualizan en los posgrados? ¿Sí o no? Creo que esa actualización, la iglesia no puede ser ajena a eso, porque si la iglesia viene siendo ajena a una actualización, a lo que el Espíritu Santo quiere hacer, el mundo siempre va a tener una ventaja sobre aquellos que nosotros les vamos a poder compartir del Evangelio. Y como quizás de pronto el mundo sí sabe usar lo que tiene, porque la Biblia dice que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. ¿Sí han leído ese texto? ¿Cierto que sí? Pero quizás de pronto la iglesia se ha quedado en un statu quo, no ha avanzado, y por no avanzar, guardando lo que decía el pastor Rolando, el fondo nunca va a cambiar, pero la forma puede cambiar. Pero también, enfocados al tema de jóvenes, hay algo importante que quiero preguntarle al pastor José Ángel, que tiene que ver con el desarrollo de los jóvenes. Le voy a preguntar, ¿cuál crees que es el mayor obstáculo que se enfrentan los jóvenes cristianos en la iglesia hoy? Pienso, y partiendo de la respuesta que te di anteriormente, tiene que ver mucho con el tema del señalamiento, ¿verdad? El tema de la aceptación. El tema del rechazo es algo vivo, algo vigente. Y mira lo que pasó en Orlando hace poco tiempo, ¿verdad? Y son temas un poco polémicos, llamarle, candentes, pero que la iglesia tiene que tener una respuesta. Hay mucha gente que se siente señalada y que a veces no se siente ubicada, pastor, en la iglesia. Yo creo que hay algo que nos tiene que caracterizar a los hijos de Dios y es el corazón. Un corazón que siempre tiene que estar listo para recibir. Yo creo que los jóvenes encuentran muchos obstáculos. Uno de pronto tiene que ver con la identidad. Carecemos muchas veces. Identidad es la respuesta a la pregunta ¿quién soy? Y muchas veces tenemos, yo creo que constantemente hacernos esa pregunta. Porque no solamente son los jóvenes, sino los que ya tenemos una década más arriba. Tenemos que respondernos a esa pregunta, pastores. ¿Quiénes somos? Entonces, ¿quiénes somos? Responde a, la respuesta es identidad. Pero yo creo que hay muchos obstáculos con los que luchamos afuera, como el señalamiento, el rechazo, ¿verdad? La orfandad, que nos impide muchas veces ver ese amor infinito de Dios y que siempre nos lleva a mendigar. Entonces estamos mendigando permanentemente, mendigamos de la gente y llegamos hasta mendigar amor. Y ese desubicarnos en la identidad nos lleva como un gran obstáculo a no recibir lo que de manera gratuita Dios tiene para nosotros. Así es. Pastor Julio, tú trabajas con jóvenes permanentemente. ¿Qué es lo que más enfrentas como la mayor necesidad que hoy en día se evidencia? Que no es lo mismo lo que está pasando hoy a 5 años atrás o 10 años atrás. ¿Qué es lo que más enfrentas? En 17 años de tiempo completo en el Ministerio de Juvenil, he podido notar que hay como etapas. En los primeros 5 años de ministerio vi un fenómeno en los jóvenes que mostraba cierta necesidad
y con esto no quiero decir que la necesidad no es igual, sino que hay como temporadas donde, y quizás de pronto puedes estar amarrado a lo que tiene que ver con la edad que tienen. Y experimenté en los primeros 5 años viendo a una juventud que estaba necesitada de un padre. Después, en los próximos 5 años del ministerio que desarrollé, vi a una juventud muy necesitada de lo que decía el pastor José Ángel, identidad en Cristo. Y vamos en 2 etapas diferentes. En esta tercera etapa que estamos quizás de pronto en el ministerio juvenil, no solamente hemos visto la necesidad del joven sentirse, querer saber que tiene un padre disponible 24 horas al día, que no lo rechaza, que no lo señala, que siempre tiene la mano extendida para levantarlo. No solamente está allí el hecho de que el Señor en la iglesia quiere darle la identidad suficiente tanto al joven para que no termine desvirtuando los principios que no son negociables, como lo hablabas al principio. Y en la tercera etapa que estoy viviendo en el ministerio, que son los otros 5 años y 2 años más para 7, hemos visto un fenómeno importante que tiene que ver con algo que aprendí y me lo dijo Dios a través de mi pastora. La hermana Juliana me dijo algo que inmediatamente corrí a preparar un mensaje con lo que me dijo. Ella me aportó y me dijo, Pastor Chiqui, no todo lo que se ve espectacular es de Dios. Inmediatamente yo pensé que hay una línea muy delgada en el tema juvenil, porque en la necesidad quizás de pronto de mostrar algo extremadamente espectacular, buscando formas que quizás de pronto nos pueden desviar del fondo, allí nos podemos estar convirtiendo al joven a que se acerque más a una herejía, que se acerque más a algo que no tiene nada que ver con lo que el Señor quiere. Y me he dado cuenta que en estos últimos tiempos hay una gran énfasis que tiene el mundo secular en lo que tiene que ver con lo súper espectacular. Y mientras le preguntaba eso al Señor, el Señor me llevaba a Moisés y me dijo, ¿cómo era el rostro de Moisés cuando bajó del monte, cuando estaba conmigo? Y le dije, pues Señor, tu palabra dice que Moisés vino con el rostro resplandeciente. Y el Señor me dijo, a veces ustedes son tan resplandecientes que en vez de atraer a la gente, les candilan y ellos no pueden ver. ¿Alguien me entendió? Porque queremos hacer algo extremadamente espectacular y tenemos que llevar a la juventud de la iglesia a que sepa que la iglesia no está interesada, y estamos hablando del cuerpo de Cristo. La iglesia no debe basarse en entretener a la juventud, sino en entrenarla. Ahí está la clave. Una iglesia que se basa en entretener a la juventud, esa es la unción de la espuma. Se te llena en un evento, pero después del evento no los vuelves a ver. Bueno, cuando vemos en la naturaleza un árbol, uno puede pensar que el árbol está basado en el tronco y las ramas, pero la belleza del árbol o la firmeza del árbol no está basada en lo que se puede ver, sino en lo que no se puede ver. Por lo tanto, como una conclusión de lo que acabas de decir, el poder profundizar hará que la raíz de ese árbol sea tan profunda que ni siquiera la tempestad más grande o los desafíos que la juventud puede vivir, o las tentaciones que pueden vivir hoy en día, o las situaciones que el mundo provee para ellos, puedan moverlos. La Biblia dice que seremos como árbol plantado junto a la corriente de las aguas, y la palabra dice que su hoja no cae y su fruto está en todo tiempo. Así es. Y yo pienso que las aflicciones de este mundo van a estar, porque uno puede decir, bueno, si lloro suficiente ya no voy a tener problemas, si yo leo la Biblia suficiente, o si voy a la iglesia, o si me consagro, los problemas ya no van a ser parte de mi vida. Y estamos totalmente equivocados, y está comprobado que las aflicciones van a venir, pero la Biblia nos dice confiar porque yo he vencido al mundo. Pero está radicado en que nuestra raíz sea profunda. Una raíz profunda hace que el árbol se sostenga.
Mira, los árboles pueden quedarse sin una sola hoja. Si la raíz es profunda, el árbol puede quedarse sin una sola hoja, pero las hojas volverán a salir. El árbol permanece. Si la raíz no es profunda, ese árbol lindo, hermoso, grande, cuando viene la tempestad, no pierde las hojas, va al piso. Y entonces es más complicada las cosas. Yo diría que el profundizar, y la naturaleza está hecha y diseñada para que podamos entender ciertos misterios que Dios quiere mostrarnos y poder contextualizarlos. Definitivamente tenemos que pensar en cuál es la raíz, dónde está nuestra raíz, y lograr que cada día nuestra raíz esté más profunda. Muy bien, en la palabra. Un fuerte aplauso a eso, muy bien. Como todos pueden ver, tengo un jean puesto que está bien roto. ¿Lo notan? ¿No? ¿Seguro? ¿No? Hay que regalarle lentes. ¿Está roto o no? Ok. Pregunta. La iglesia hoy, ¿creen ustedes que la vestimenta tiene que ver en algo como lo que yo tengo puesto, que yo sea menos santo o más santo? Bueno, no tiene nada que ver, tiene que ver con el diseño, con el gusto. Dice que para los gustos están los colores. Tiene que ver con estar a tono, ¿no? Con el momento. Hay lugares como la playa, la piscina, donde uno tiene cierta vestimenta. Si uno va a una reunión o un matrimonio, hay otra vestimenta. Y yo creo que definitivamente proyectar una imagen actual, donde la gente pueda identificarse, es importante, porque eso facilita que un mensaje pueda llegar. Y no tiene nada que ver la santidad, porque cuando el Señor envió a Samuel a ungir al rey, próximo rey de Israel, cuando Samuel estaba reunido con los hermanos de David y Samuel estaba listo para decir: este es el indicado, ¿qué le dijo Dios? No es. Le dijo: no te dejes llevar por las apariencias. El Señor le dijo a Samuel: las apariencias engañan. Y yo creo que finalmente la proyección de lo que podemos ser es importante, pero tiene que ver con un concepto actual de lo que está ocurriendo en el tiempo presente, en el momento presente. Pero también tiene que ver mucho con aquello a donde nosotros queremos enfocar. El enfoque que tenemos y hacia dónde queremos llegar definitivamente nos va a permitir entender y comprender que la santidad no está basada, hoy en día hablamos acerca de que no llamamos a lo bueno malo, porque hace unos años atrás alguien podría decir que eso está mal, pero Dios ha santificado los pantalones, por decirlo de esa manera, y Dios ha llamado bueno lo que es bueno, y qué bendición que podamos ser sensibles a eso. Y pienso que la parte externa, y el Pablo también lo dice que vuestro atavío no sea el externo, dice, sino el interno. ¿Qué está pasando en nuestro interior? Eso es más importante que un jean roto, que unas botas, que unos zapatos, que estar sin medias. Eso es más importante que eso. Está de moda. ¿Qué está pasando en tu interior? Porque finalmente lo otro es estético, pero lo que pasa en tu interior es lo que hace que lo profundo y el espíritu se manifieste en nuestras vidas, y es el fruto realmente. Sí. Yo lo pregunté porque hay dos cosas que quiero que sepan. En cierta ocasión fui a ministrar a una iglesia, pero yo no llevé corbata porque mi vestimenta no iba acorde de colocarme una corbata. Y antes de subirme al púlpito, me dijeron: si usted no se pone corbata, no puede predicar. Yo me los quedé mirando y dije: pues entonces no predico, porque yo no predico, la corbata no es la que predica, el que predica soy yo. 2, hace unas cuantas semanas me invitaron a un congreso de jóvenes de una denominación. Hubo jóvenes de todas partes de Colombia,
Había un mover bien hermoso, pero muy clásico, canciones clásicas. Todos los jóvenes, ninguno tenía jean roto como yo, ni botas, ni nada por el estilo. Todos eran jóvenes, pero todos parecían como ancianitos. Y yo dije, bueno, yo tuve un choque allí, porque yo veía que estábamos en un congreso juvenil, pero yo los veía a todos cantando coros de hace 40 años y vi a la gente quizás de pronto en una expresión toda de taquicardia, tú sabes, y todas esas cosas. Y en mí hubo un choque, pero yo fui con jean rotos, más rotos que estos, con una camisa más larga que esta, con botas y con una gorra. Pero cuando yo entré al escenario, yo sentí que como cuando entra un bicho raro en algún lugar, ¡pum! Yo empecé a caminar intimidado, me senté, pero así como... Yo veía que todos me miraban, y todos los jóvenes con corbata y con las camisas que los estaban ahorcando. Se acercó el presidente de la denominación, me escaneó, se quedó en silencio. Yo me imagino que rebobinando, preguntándole al Espíritu Santo, ¿será que este me echará a perder los 50 años de ministerio que yo tengo en los minutos que le voy a dar? Me volvió a escanear y de pronto dijo, varón, tienes 1 hora para hablar de lo que Dios te dio. Muchas gracias, pastor. Me dan la oportunidad, me hacen la presentación, estoy allí predicando y empiezan a ocurrir cosas sobrenaturales allí. Empieza la gente a recibir de parte del Señor. Para no hacerles el cuento largo, me bajo, viene el presidente de la denominación y me da un abrazo y me dijo, definitivamente que lo tuyo no va por fuera, sino está por dentro. Hago una sola pregunta y quiero que cada uno de ustedes pueda orar por ustedes, ¿de acuerdo? Tengo una pregunta para el pastor Rolando. Pastor Rolando, ¿deben los jóvenes cristianos aislarse de la cultura en la que viven o ser parte de ella? Una pregunta muy profunda. Hay que quedarse. Bien. Si hablamos de cultura, no sé qué tan amplia sea esa pregunta, pero no vamos a poder sacar a los jóvenes de las universidades. Eso. No podemos hacer odontologías cristianas, peluquerías cristianas, universidades cristianas, televisión cristiana, radio Amén. cristiana. Eso es verdad. Cristiana, papel higiénico cristiano. Panadería cristiana. Quédese ahí, porque ayer lo dijo Marco Will, yo no tengo por qué predicar otra vez, pero eso es, estamos en este tiempo para que el corazón de Dios pueda ser proyectado en ese lugar. Y de seguro donde estamos va a pasar algo. Y no es que tú te salgas del mundo, sino que el mundo no se mete en ti. Lo escuchamos ayer, ¿cierto que sí? Quiero que se pongan de pie. Quiero que mientras se prepara lo próximo por venir, nos tomemos cada uno por lo menos un corto tiempo, 1 minuto o quizás menos, para profetizar sobre esta generación y que podamos pedir al Señor que de una u otra manera haga la obra maravillosa, porque en Live lo que queremos y buscamos es inspirarte y que tú puedas tener una experiencia con el Padre. Y una vez teniendo esa experiencia con el Padre, tú vas a poder inspirar a otros. Levanta tus manos, Pastor Rafael. Levanta tu mano ahí donde estás. Yo profetizo en este instante sobre tu vida que la claridad espiritual y de la actualización que Dios te da te permite ver lo que Dios puede ver. Te permite hacer lo que Dios puede hacer. Yo profetizo sobre tu vida que tendrás la sensibilidad de identificar dónde puede ser una respuesta,
donde tu palabra será libertad para los cautivos. Podrás identificar y podrás aprovechar cada oportunidad que se te presente, ya que Dios abrirá puertas que estaban cerradas para ti. Dios establecerá para ti tu camino y te permitirá ver su gloria y su poder. El respaldo de Dios será en tu vida algo tan grande que te sorprenderás. Y de sorprenderte estarás motivado a hacer cada día algo mayor para el Señor. Declaro que a partir de este instante el Señor abre tus ojos. Así como un día la Biblia dice que Saulo de Tarso cayó y quedó ciego, pero vino Ananías, oró por él y sus ojos fueron abiertos. Yo declaro en el nombre de Jesús que la revelación que Dios te está dando, que la visión que Dios te está dando, te permitirá ver en el mundo espiritual todas las cosas. Y todas las cosas que veas, en cada una de ellas, tú serás una respuesta que viene directamente del cielo. La gente te verá y te verá como una respuesta que viene de Dios. Te verá como ángeles que trabajan directamente para el Señor y como un brazo extendido del cielo aquí en la tierra. Recíbelo y tómalo en este día. Amén. Señor, en esta hora y con tu mano levantada, yo quiero pedirte que tomes cada corazón aquí presente. Tú conoces su vida, sus necesidades más profundas, pero también conoces las áreas de debilidad con las que cada uno de ellos luchan, Señor. Tú eres un Dios especialista en transformar el corazón de piedra y colocar un corazón lleno de ternura, un corazón receptivo. Y yo te pido, Padre, que tú traigas fuerzas de lo alto a aquel que se siente débil, Señor. Y yo te pido sanidad, te pido restauración, Señor, aún de relaciones rotas, Señor. Hijos con quebranto en su comunicación con sus padres, aún parejas aquí presentes. También yo te pido, Padre, que tú levantes a un nuevo nivel sus vidas familiares, a nivel personal, a nivel relacional. Gracias, Dios. Tu palabra dice: guarda tu corazón porque de él mana la vida. Amén. Padre, solo una cosa. Atráenos a ti, Señor. Oh, sí, Señor. Creo que cuando tú dijiste las primeras palabras para el hombre, la primera inspiración fue imagen y semejanza voy a hacer. Señor, que podamos una vez más volver a la imagen original. Y esta palabra es reflejo. Señor, que el corazón tuyo se pueda mudar en cada uno de nosotros. Eventos como este solo buscan que tu corazón pueda volver a palpitar en aquellos que tal vez podemos dar la espalda o tal vez bajar la cabeza. Vuelve tu corazón al nuestro y permítenos ver con tus ojos, sentir con tu corazón, escuchar con tu oído, porque entonces el reflejo en esta tierra se podrá dar. Llénanos de hambre por ti, hambre, mucha hambre. No el hambre de saltar, brincar, sino ese hambre que hay en lo secreto, cuando descubres que Él te anhela cada día. Señor, que pasemos de estar en la puerta, como el mensajero, no pasa sino hasta la puerta. No solamente permítenos llegar a la sala de tu morada, pues en la sala solamente a veces hablamos de las cosas que tenemos, que sentimos, de los negocios que queremos. Tal vez nos sientas a la mesa y ahora tú nos hablas, nos abrazas y nos sanas. Pero Señor, permítenos llegar más allá, donde solo pocos llegan, y son los hijos, a tu habitación, Señor, donde tú estás. Oro para que cada uno de nosotros pueda llegar a ese lugar donde tu sábana se envuelve en mi cuerpo, donde tu corazón se envuelve con el mío. Allí donde solo estás tú y yo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Yo quiero terminar orando por ti. Vamos, levanta tus manos, y de la persona que tienes a tu derecha y a tu izquierda, tómasela. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nos unimos ahora, Padre. Hacemos parte del cuerpo de Cristo, Señor.
Y Señor, bajo la ley del acuerdo, Señor, junto con mis hermanos, Señor, Padre, yo profetizo sobre esta generación, Señor. Esta generación tiene el batón, Señor. Esta generación, Padre, es la generación del relevo. Esta generación es la generación donde tu reino, Señor, se va a empezar a expandir, Señor, y va a empezar a poder llegar a esferas donde quizás de pronto no habíamos podido llegar. Pero tú levantarás, Señor Dios, a gente aquí con tu Espíritu Santo, Señor. Gente, Padre, con una visión clara. Gente, Señor, inspirada. Gente que tenga una experiencia contigo, Señor, para que luego pueda ir a compartir tu evangelio con el necesitado, con el pobre, con el rico, con el blanco, con el negro, Señor. Y que, Padre, todo lo que pueda ocurrir, Señor, al compartir ese evangelio, Padre, pueda trastornar toda la vida de la persona que pueda recibirte a ti en su corazón, Señor. Hoy presento a esta generación, Padre. Te pido que la enciendas en el fuego de tu Espíritu Santo. Te pido que levantes, Señor, apóstoles, que levantes profetas, que levantes maestros, que levantes evangelistas, que levantes pastores, Señor. Que sacudas Colombia, que sacudas Barranquilla, que sacudas, porque no, Latinoamérica, Señor, con aquellos que tú has citado en estos 3 días en Live, Señor. Y por qué no creer que tú puedes sacudir todo el globo terráqueo, Señor, con estos que van a ser enviados, van a ser empoderados, Señor. Padre, capacítanos, Señor. Danos de tu ADN, danos, Señor, de tu máxima inspiración. Ayúdanos a poder entender cómo fue tu vida, cómo fue que viviste aquí en la tierra, Señor. Cómo fue que tú te mostraste con el necesitado, cómo fue que hablaste, Señor, una y otra vez de aquello que se perdió para ser recuperado, Señor. Levanta esta generación, ponla en lo alto, en las esferas de la política, en las esferas de la educación, en las esferas de la comunicación, Señor. Levanta gente empresaria, levanta gente, Señor Dios, que pueda ser, Padre, instrumento en tus manos para alcanzar al perdido, Señor. Y te doy gracias, Señor, por lo que sé que ya tú estás preparando de antemano para estos que saldrán de aquí a inspirar a otros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El otro micrófono.